El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. De ahí nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 26 también. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, para perdón de los pecados. El Verbo, el Logos, se hizo carne, se hizo humano, quiere decir. El que es la verdad, el que siempre ha existido, quien nunca dejará de amarnos, el que llenó nuestra vida vacía, el que cambió nuestro destino, el que le dio sentido a nuestra existencia, es quien se hizo hombre para pagar el pecado, un pecado que no era suyo. Por eso y mucho más debemos darle gracias. Espero verlo un día, porque sin duda lo conoceré. La fiesta judía de la Pascua era más antigua que el pacto de Moisés en el monte Sinaí. Fue establecida antes del sacerdocio, antes del tabernáculo, antes de la ley. Y fue ordenada por Dios cuando Israel estaba en esclavitud en Egipto. O sea, 1500 años antes de la época del ministerio de Jesús. Ya el pueblo celebraba la Pascua. Según Mateo 26, la Pascua que iba a festejar Jesús con sus discípulos sirve como marco a la Santa Cena que los cristianos celebramos. La Pascua era una fiesta muy significativa bajo el pacto antiguo. Era para celebrar la sombra de lo que representaba el Cordero para el pueblo de Israel el día que fueron liberados de la esclavitud. Cristo puso fin a la Pascua e instituyó una nueva celebración, porque de ahí para adelante no se vería un cordero sacrificado, porque el verdadero Cordero fue Cristo, quien murió sacrificado por los pecados de la humanidad. Tenían requisitos para celebrar la Pascua. Por ejemplo, el pan tenía que ser sin levadura. El pan sin levadura era una parte normal en esta fiesta tradicional. No debía haber levadura en las casas, porque el pan sin levadura significa o simboliza la separación de la vida antigua en Egipto, porque lo que no lleva levadura no fermenta, y la levadura representaba el paganismo en que habían vivido tanto tiempo, en medio del paganismo, y también la opresión que habían sentido cuando ellos fueron esclavizados. También representaba una separación de la mundanalidad y el pecado, y el comienzo también de una vida en santidad y piedad.
Por medio de su autoridad divina, Jesús transformó ese simbolismo en otro. Y a partir de entonces, el pan representa el cuerpo de Cristo, inmolado por la salvación de los hombres. Jesús le dio a ese nuevo pan un nuevo significado cuando dijo en Mateo 26, este es mi cuerpo. Y Lucas añadió, hagan esto en memoria mía, indicando de esa manera que se establecía un memorial de su muerte, un memorial de su sacrificio para ser guardado por sus seguidores. Un pan sin levadura hace recordar con facilidad la amargura, el desprecio, la aflicción y lo poco atractivo que fue el cuerpo de Cristo en el momento que fue entregado para ser sacrificado. Para los hijos de Israel no ha debido ser fácil entender el por qué el cordero para el sacrificio debía ser sin defecto. Porque generalmente los que crían animales, sean vacunos, sean ovinos, los que sacrifican para comer, ¿cuáles son? Los que están golpeados, los que están quebrados, los que tienen defectos. Esos son los que normalmente se sacrifican. Esos son los que normalmente se carnean. Así que ellos no podían entender por qué el cordero para el sacrificio no tenía que tener defecto. Nosotros entendemos las sombras del Antiguo Testamento y la imagen del Nuevo, porque sabemos que ese cordero es figura del cordero perfecto que sería destinado para el sacrificio, Cristo mismo, para un sacrificio posterior. Por eso ellos tenían que tener en mente, desde aquella época, que el cordero tenía que ser perfecto. Por eso también el pan tenía que ser sin levadura, sin fermentación, sin que la masa fermente. Fíjese, cuando hace frío, el pan con levadura le cuesta leudar, ¿no es cierto? Y este pan tenía que ser sin levadura, sin fermentación, porque la levadura o el fermento simboliza pecado. Jesús nunca cometió pecado. Vivió una vida sin tacha, porque llegaría el día donde Él entregaría su cuerpo. Al decir que el pan es su cuerpo, Jesús obviamente no estaba hablando literalmente, pero los fariseos de su tiempo lo ridiculizaron porque así lo entendieron. Y muchos discípulos sin fundamento, discípulos superficiales, lo abandonaron pensando y diciendo, ¿cómo éste nos va a dar a comer su cuerpo? Ellos no podían entender. Ese mismo malentendido se reflejó en otras doctrinas ajenas a la fe, mala interpretación, una interpretación literal e ilógica, pero falsa. Y falsa, no pero, y falsa. O sea que la declaración de Jesús acerca de comer su cuerpo no era literal. Así como cuando se dice que Él es la puerta, no es literal. O cuando se dice que Él es la planta de vid y nosotros los pámpanos, tampoco es literal. Tampoco cuando Juan Bautista lo llamó el Cordero de Dios, era literal. Porque nadie pensaría que Jesús era un cordero, porque era un hombre. Luego, cuando les entregó la copa de vino, les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Pero era vino o era sangre? A ver,
¿Cuántos saben de la Santa Cena? ¿Era vino o era sangre? Era vino. Y los discípulos bebieron tranquilamente, mientras Jesús les decía que representaba el nuevo pacto. Lucas 22:20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Estaba distinguiendo y estaba especificando que se iniciaba un nuevo pacto, que se distinguía este pacto de todos los pactos anteriores, incluyendo el de Moisés. Cuando Dios hizo pacto con Noé, derramó sangre. Cuando hizo pacto con Abraham, también. Génesis 8:20 dice: edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y lo ofreció en holocausto en el altar. Quiere decir que mató los animales para ofrecerlos en el altar. Igual cuando hizo pacto con Abraham, su hijo iba a hacer el sacrificio y al final un cordero estaba trabado, un carnero estaba trabado en una zarza, lo agarró, mató al carnero y ese fue el sacrificio, también con sangre. El pacto en el Sinaí fue ratificado. Dice: tomó Moisés la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Éxodo 24:8. Cuando Dios nos reconcilió consigo mismo, el precio fue también la sangre. Porque está escrito en el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón. El animal del sacrificio no solamente tenía que ser asesinado, también su sangre tenía que ser derramada. Porque Levítico 17:14 dice: porque la vida de toda carne, ¿dónde está? En su sangre. Por eso Jesús no solo tuvo que morir, también su sangre fue derramada. Jesús se desangró gota a gota por sus heridas. Tenía heridas en la cabeza por la corona de espinas. Tenía heridas en su cuerpo por la flagelación. Tenía heridas en sus manos y en sus pies por los clavos. Tenía heridas de la lanza en su costado. Así que se desangró gota a gota hasta la muerte. La entrega de su vida pura, sin mancha, por vidas injustas, corruptas, depravadas, totalmente pecaminosas, a precio de sangre. Su sangre fue la que hizo la expiación por los pecadores. Por todos aquellos que ponen su confianza en Él, la sangre fue la que hizo la expiación. Y luego viene el memorial de la Pascua. Término que aquella noche de la Santa Cena se realizó en el aposento alto. A partir de ahí cambió la escena. Desde entonces este evento en el aposento alto se inició un nuevo recuerdo de la redención que el Señor quería que sea honrado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sería honrado ese recuerdo? Hasta que Él vuelva. Él dijo: hagan esto en memoria mía hasta que yo vuelva. Esa Santa Cena, dice en el verso 26, así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa,
la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Ahí dice en la Escritura, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. La vida corporativa de la iglesia en la Santa Cena es para recordar al Señor. Se hace en memoria de Él. La intención es que nosotros aprendamos a valorar el sacrificio y cada vez que lo recordemos, sepamos que valemos la sangre del Cordero. Fíjese que Pablo no estuvo en la fiesta de la Pascua con Jesús. Ni con Jesús, ni con sus discípulos. Pero lo que él escribió lo recibió directamente por revelación. Y él lo afirma en 1 Corintios capítulo 11, del verso 23 adelante. Él escribió y dijo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Les estaba diciendo, yo no estuve en aquella ocasión, no estuve ni con Jesús, ni estuve con sus discípulos, pero lo que yo les estoy escribiendo lo recibí del Señor. Me lo enseñó el Señor. La noche que fue entregado, dice, tomó pan, verso 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, comen, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Y asimismo, dice el verso 25, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿A quién tenemos que recordar entonces? ¿De quién tenemos que hacer memoria? ¿Y por qué cuando se convoca a la Santa Cena la gente no quiere venir? ¿Por qué? Es una orden de Dios, es un mandato de Dios. Tenemos que saber el costo de nuestra salvación. Tenemos que levantar un memorial al nombre de Jesús. Un recordatorio quiere decir. La cena del Señor viene a ser como una ayuda para tenerlo a Él presente en la memoria, en especial su sangre y su cuerpo entregado a muerte por nuestros pecados. Y tenemos que hacerlo porque esta es una experiencia de adoración. No solamente de adoración, es una experiencia de obediencia a la persona más valiosa del universo, como lo es el Señor. ¿Con qué frecuencia se debe hacer? La mayoría de las iglesias celebran la Santa Cena una vez al mes, al inicio o al final del mes. Otras lo hacen 2 veces al año. Pero veamos qué dice la Escritura, Hechos 27. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. ¿Cuándo la celebraban? El primer día de la semana. ¿Cuál era el primer día de la semana? Domingo. Después de la resurrección, los creyentes comenzaron a reunirse el primer día de la semana, el domingo, al atardecer. Ahí partían el pan, ahí oraban, ahí estudiaban las Escrituras y la reunión a veces se prolongaba, como dice también la misma Escritura, que Pablo alargó su discurso hasta la medianoche. O sea que les enseñaba largo. 1 Corintios 10, 16.
Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. No olvidemos que son solamente símbolos. Y no vamos a tomar todos de una misma copa. Lo importante es lo que significa. Lo importante es que podamos recordar el costo de nuestra salvación. Así que una y otra vez en la vida de la iglesia, cuando nosotros participamos de esto, estamos recordando el sacrificio de Jesús y estamos adorando. Porque Él quiere que nosotros tengamos su sacrificio en la memoria. No solamente tenemos que tenerla fresca en la memoria, también debemos proclamarla. Porque la cena del Señor expresa el valor de Cristo y su muerte. O sea que podemos testificar de esta muerte y de este logro. Debe no solamente ser recordado, sino también proclamado. Porque así nos permite ver su doble significado. Uno es apoyando y el otro es recordando. Porque no se puede proclamar lo que no se recuerda. O sea que debemos recordar porque eso nos ayuda a proclamar. Y proclamar nos ayuda a recordar. Porque generalmente, aunque es bien conocida, no todo el mundo la recuerda. La gente puede pensar en miles de cosas, pero no todas las veces recuerda esto. A veces otro tiene que hacerle recuerdo de que esta Santa Cena es un símbolo permanente de la muerte de Jesucristo. Otro tiene que hacerle recuerdo lo que significa el pan y el vino. Otro tiene que decirle que el pan representa el cuerpo de Jesús y el vino la sangre del Hijo de Dios, quien murió por darnos libertad. Otros tienen que hacerlo, porque uno mismo no es capaz de hacerlo. Hay veces que inclusive uno está enfermo y necesita con urgencia hacerlo, pero no lo recuerda hasta que otro le dice hacer tal cosa. Y entonces uno comienza a pensar y hasta con miedo lo hace. Pablo recibió la revelación acerca de la Santa Cena y fue quien tuvo que corregir los errores que se cometían en esa reunión, en la mesa del Señor. Porque ese memorial se había transformado en una cena cualquiera, donde algunos, como dice Corintios, se adelantaban a comer y otros se ponían a beber como si fuera una cena cualquiera. Pablo tuvo que corregirlo y decirle, esto no puede ser posible. Ustedes se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor. No se puede proclamar lo que no se recuerda. No se puede proclamar lo que no se entiende. No se puede proclamar lo que no se respeta. Por eso es importante que alguien nos recuerde. Por eso es que Pablo vio necesario exhortar al pueblo de Dios, especialmente a los corintios, que no podemos participar irrespetuosamente de las cosas santas sin entender lo que ello significa. Primera de Corintios 11:29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Primera de Corintios 11:28. Por tanto dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así
del pan y beba de la copa. ¿Quién tiene que probarse? Cada uno. Cada uno. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea que el llamado del apóstol es para que cada uno se pruebe a sí mismo. No es para probar al vecino. Ni tampoco es para reprimir a alguien de este gran privilegio. Todo hijo de Dios tiene derecho, por la justicia y la dignidad legítima que solo Cristo posee y que nos imparte en su gracia soberana. Así que si usted quiere, hoy puede participar de la Santa Cena, porque la Santa Cena nos nutre espiritualmente. Primera de Corintios 11:22. Esto ya saben porque eran los dañinos que se comían la comida. Les dice Pablo, ¿por qué pues? ¿O pues qué? ¿No tienen casa donde coman o donde beban? ¿O tienen que menospreciar la iglesia de Dios y avergonzar así a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? ¿Los voy a alabar? No, no los alabo. Jesús dijo que el pan que comemos es su cuerpo. Y lo dijo bien claro, el pan que comemos es su cuerpo. Y la copa que bebemos es el nuevo pacto en su sangre. Así que este comer y este beber no es un comer y un beber común. No es un beber y comer habitual. La nutrición que provee la cena del Señor no procede ni del pan ni procede del vino. Por eso es que Pablo dijo que cuidemos nuestras necesidades físicas, comiendo en la casa antes de venir a la Santa Cena. Porque esta cena no es para nutrirnos físicamente, sino es para nutrirnos espiritualmente. El nuevo pacto es el compromiso de Dios de salvar hasta lo último a quienes confían en Jesús. Y la copa de vino representa este pacto, porque la sangre de Cristo lo hizo posible. Pero no se convierte en sangre ni se convierte en pan o en cuerpo. Por eso el nuevo pacto es el compromiso de Dios de salvar hasta lo último. Porque nosotros somos salvos cuando recibimos a Cristo, cuando pedimos perdón por nuestros pecados. Entonces la sangre de Él nos es rociada sobre nosotros. Nuestros pecados son lavados. Pero tenemos que ser salvos hasta lo último, hasta el final. La santificación es igual. Empieza el proceso de santificación y es hasta el final. Vamos siendo santificados, somos santificados, vamos siendo santificados, seremos santificados. Somos salvos, seguimos siendo salvos, seremos salvos. Así que al comer el pan y a beber la copa podemos nutrir nuestras almas por la fe de la presencia espiritual de Cristo. Porque cuando recordamos y proclamamos su muerte, Él se manifiesta a nosotros. Él nos muestra todo lo que Dios promete. Y todo lo que Dios promete será para nosotros en Cristo. Y esta es la comida de nuestras almas. Por eso somos nutridos. En eso hallamos fuerzas para vivir como cristianos. En ese sacrificio nosotros podemos levantarnos. En ese sacrificio nosotros podemos nutrirnos, fortalecernos, porque es un recordatorio perenne de lo que hizo Jesucristo en la cruz.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,